buenas gente de YouTube, hoy les traigo una nueva parte del fanfic de One Piece. Cabe mencionar que las imágenes, la música y ni la historia me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndote, dándole like y compartiendo en serio. Bueno, antes de comenzar quisiera mandar un saludo para Alan Ernesto Vázquez. Bueno, sin más que decir, en el cuartel general de la Marina, Marineford, dentro de la oficina de Kong, Garp estaba actualmente soportando una de sus conferencias. La información ha sido confirmada. El león dorado Shiki tendió una emboscada a los piratas Roger cerca de las aguas de Edward. Dado el cronograma, probablemente ya estén peleando mientras hablamos. Este no es el momento de sentarse a hablar. Necesitamos dirigirnos al nuevo mundo inmediatamente. Eso es todo. Garp, que se estaba hurgando la oreja, respondió incómodo. Los piratas Roger y los piratas voladores de Shiki no se llevan bien. Es probable que ambos grupos se desgasten mutuamente. Si bien es poco probable que los marines puedan intervenir en medio de su batalla, aún necesitamos dirigirnos al nuevo mundo. No sabemos cómo terminará esta pelea. Puede que Shiki sea poderoso, pero Roger no es un pusilánime. Si Shiki pierde, tal vez podamos intervenir y lidiar con las consecuencias, tal como lo hicimos con los últimos grandes piratas Ochoku, y el capitán John Kong entendió el fundamento y no discutió más sobre el tema. En lugar de eso, cambió de tema y dijo: Sengoku ya ha sido enviado para tratar con Shiki y Roger. Garp, necesitamos hablar de ti. Garp inmediatamente comenzó a desconectarse. Zephyr ha renunciado como almirante de la marina, dejando a Sengoku como único almirante. Esto ha dejado un vacío importante en nuestra estructura de mando superior. Tienes que dar un paso adelante, Garp. Los marines necesitan todo el poder de los tres almirantes. ¿Cuándo asumirás la responsabilidad y aceptarás el ascenso a almirante? Antes de que Kong pudiera terminar su sentencia, Garp se levantó, saludó con desdén y salió de la oficina, sonriendo descuidadamente. Yo no obligué a Zephyr a dimitir, así que ¿por qué me cuentas todo esto? No voy a ser almirante. Oye. Garp. Bastardo, vuelve aquí. No he terminado de hablar. Kong gritó enojado, pero Garp simplemente se rió mientras cerraba la puerta detrás de él. Ja ja ja. Aunque no terminaste, ya escuché suficiente. Garp respondió gritando con una gran sonrisa. Ese maldito bastardo, Kong maldijo en voz baja antes de reír impotente. No había nada que pudiera hacer con Garp. El hombre era demasiado terco. Golpearlo no funcionaría, era demasiado fuerte. ¿Y regañarlo? La piel de Garp era más gruesa que las paredes de Marineford. Después de dejar la oficina, Garp comenzó a prepararse para dirigirse al nuevo mundo para ver qué sucedería en Edward. Kuzan y los demás, que lo esperaban afuera, lo siguieron. Kuzan, sonriendo, dijo: Oye, señor Garp, fue muy amable de su parte rechazar la orden de ascenso del almirante de flota Kong de esa manera, jajaja. Convertirme en almirante simplemente me ataría. No quiero perder mi libertad. Además, no tenemos tiempo para esas tonterías ahora mismo. Si no nos damos prisa, Sengoku ya se habrá encargado de todo. Garp se rió. Al mismo tiempo, bostezó el vicealmirante Saul, un gigante del cuartel general de la marina. ¿No puede este mar tomarse un descanso? Acabo de regresar de una misión. Kuzan miró a Saul y le preguntó con curiosidad: Por cierto, escuché que has estado trabajando con CP9 últimamente. ¿Es eso cierto? Saul asintió. Sí, atrapé a un grupo de eruditos. Esos tipos no tenían nada mejor que hacer que estudiar textos antiguos. ¿No se dan cuenta de que es un delito castigado con la muerte? Es difícil entender por qué arriesgarían sus vidas por algo así. En ese momento, Saul aún no había conocido a la madre de Robin, Nico Olvia, por lo que no había comenzado a cuestionar la justicia del gobierno mundial. Él simplemente siguió órdenes, creyendo en su justicia. Después de todo, el gobierno mundial ha subrayado repetidamente la prohibición de estudiar textos antiguos. Desde un punto de vista legal, estos eruditos eran criminales y era deber de Marine arrestar a los criminales. Saul no lo pensó dos veces. Mientras charlaban, Garp y los demás llegaron al puerto. Allí vieron a Sengoku ya a bordo de un buque de guerra con Borsalino y el resto de su unidad, listos para zarpar. Apoyado contra la barandilla de la cubierta, Sengoku notó que Garp y su tripulación se acercaban. Su expresión casual se transformó en un ceño fruncido. Garp, Kong no estaba hablando contigo. Shiki ya es mi responsabilidad. No te entrometas. Garp saludó con desdén. Ah, no te preocupes. Solo estoy aquí para unirme a la diversión. Te dejaré el crédito a ti.
Maldita sea, Garp, sabes que no es eso lo que quise decir. Sengoku se quejó. Los dos a menudo bromeaban así. Si el vicealmirante Tsuru estuviera presente, Garp probablemente habría viajado en su barco, pero como ella no estaba presente, abordó su propio barco con Kuzan y los demás, partiendo para unirse a la flota de Sengoku en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, en las aguas de Edward, el Oro Jackson, buque insignia de los piratas Roger, se encontró rodeado por la flota de barcos voladores de Shiki. Esto es realmente malo. Shiki no es alguien con quien se pueda razonar, y ahora estamos bloqueados justo cuando tenemos una pista sobre los poneglyphs, dijo Riley con un suspiro, de pie en la cubierta mientras miraba los enormes barcos voladores que sobrevolaban. Hace más de 10 años, la tripulación de Roger descubrió la isla pseudo-final, la isla Lodestar, donde se enteraron de que otra isla, Raftel, era el verdadero destino final. Para llegar a Raftel, necesitaban 4 poneglyphs de carretera. Desde entonces, la tripulación de Roger había estado recorriendo el mundo en busca de los poneglyphos de la carretera, pero la mayoría de lo que encontraron fueron solo poneglyphs históricos, que, si bien eran valiosos, no ayudaron en su búsqueda. Esta vez, se enteraron de que Charlotte Linlin Big Mom poseía uno de los poneglyphs de la carretera y Roger planeaba robarlo. Sí, robarlo, no luchar por ello. No es que Roger tuviera miedo de Big Mom, simplemente no veía el sentido de perder el tiempo. El tiempo, para Roger, era increíblemente precioso. Su plan era colarse, robar el poneglifo y salir. Pero antes de que pudieran zarpar hacia Totoland, Shiki apareció con su flota. El momento no podría haber sido peor. Si no pudieran evitar esta pelea, tal vez no sobrevivirían para continuar su búsqueda de Raftel. Las razones de Shiki para enfrentarse a Roger eran simples. Desde la batalla de God Valley, Shiki había admirado a Roger, creyendo que era alguien capaz de lograr grandes cosas. Durante años, Shiki había intentado persistentemente persuadir a Roger para que uniera fuerzas con él. A pesar del orgullo de Shiki, estaba dispuesto a rebajarse, no a pedir la rendición de Roger, sino a proponer una asociación igualitaria. Pero Roger era tan esquivo como siempre. Los marines no pudieron atraparlo, y Shiki tampoco. Esta vez, sin embargo, Shiki tenía a Roger acorralado y no planeaba irse sin una respuesta. Si Roger se negaba a cooperar, Shiki tenía la intención de eliminarlo de una vez por todas. Shiki también había aprendido recientemente algo crucial. Los piratas Roger habían descubierto el paradero de un arma antigua. Esta información no era falsa. A lo largo de los años, los piratas Roger habían reunido innumerables textos históricos, incluso visitando Ski Islandia. Se habían topado con muchos secretos ocultos del siglo vacío, incluida información sobre las armas antiguas. Roger, sin embargo, no tenía ningún interés en utilizar las armas antiguas. Su único objetivo era explorar el mundo y encontrar a Raftel antes de que se le acabara el tiempo. Pero Shiki no era tan pasivo. Fue un conquistador con grandes ambiciones. Si supiera la ubicación de un arma antigua, la capturaría y la usaría para dominar el mundo. Shiki asumió erróneamente que la pequeña y dispersa tripulación de Roger significaba que buscaban las armas antiguas. Creía que Roger estaba ganando poder silenciosamente. Entonces, cuando detuvo el barco de Roger esta vez, tenía 2 planes en mente. Plan A. Roger aceptaría cooperar. Con el conocimiento de Roger sobre las armas antiguas y el poderío militar de Shiki, conquistarían el mundo juntos. Shiki incluso estaba dispuesto a compartir el poder equitativamente con Roger, sin trucos ni engaños. Él admiraba mucho a Roger. Plan B. Si Roger se negaba, Shiki enterraría a los piratas de Roger en Edward, eliminando al único hombre que pudiera interponerse en su camino. Mientras Shiki miraba a los piratas Roger, rodeado de su flota, soltó una risa cordial. Jiaa. Roger, ha pasado un tiempo. Por fin te he alcanzado. Roger, imperturbable, respondió riendo. Ja 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 ja. Shiki. Me alegro de verte. ¿Qué le pasó a tu cara? No me digas que dejaste que un dragón celestial te derrotara. La expresión de Shiki se oscureció al mencionar su antigua herida. El incidente había sido una mancha en su orgullo y no apreciaba que Roger lo mencionara. Con un resoplido, Shiki respondió. Basta de chistes, Roger. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sí, se trata de tus ridículas ambiciones, ¿no? Roger lo dijo sin rodeos. Así es, confirmó Shiki. Sé que tienes el conocimiento de las armas antiguas. Entonces, te voy a preguntar una última vez. ¿Unirás fuerzas conmigo? Con tu cerebro y mi poder militar, el mundo será nuestro en poco tiempo.
Juro por mi nombre, León de Oro, que compartiré el mundo equitativamente contigo. La oferta de Shiki fue hecha con absoluta sinceridad. Pero antes de que Roger pudiera responder, el tono de Shiki cambió, volviéndose frío y amenazante. Por supuesto, si te niegas, entonces Edward se convertirá en el cementerio de los piratas de Roger. ¿Qué dices, Roger? Antes de que Roger pudiera responder, Buggy, el ídolo en prácticas, soltó en pánico. Capitán Roger, ¿por qué no aceptamos sus términos por ahora? Es una apuesta enorme, pero siempre podemos buscar la oportunidad de escapar más tarde. Ja 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 ja, Buggy, ¿tienes miedo? Shanks bromeó riendo. Tanto Shanks como Buggy eran pasantes a bordo del barco de Roger. A diferencia del demasiado cauteloso Buggy, Shanks tenía un espíritu aventurero y agradecía cualquier oportunidad de emoción. Incluso cuando Shiki apareció en su puerta, no tenía miedo en lo más mínimo. Shanks, estamos hablando del león dorado Shiki. Ese tipo es despiadado. Incluso mataría a sus propios hombres si le convenía. No tenemos tanta gente como él, así que ayúdame a convencer al capitán. Buggy instó, con la voz temblorosa. ¿De qué hay que tener miedo? No es como si te fueran a hacer pedazos, respondió Shanks con indiferencia. Bastardo. ¿Quién crees que me hizo terminar así en primer lugar? Buggy espetó, olvidándose momentáneamente de Shiki mientras su ira contra Shanks se apoderaba de él. Los dos inmediatamente comenzaron a discutir, sin prestar atención al peligro inminente. Al ver el comportamiento enérgico de sus jóvenes aprendices, Roger no pudo evitar reírse de todo corazón. Luego, volviéndose hacia Shiki, gritó. Escucha, Shiki. Yo, Gold de Roger, nunca he hecho nada que vaya en contra de mis principios o me haga arrepentirme en toda mi vida. Tus ambiciones, por grandiosas que sean, me parecen absolutamente aburridas. Así que te voy a rechazar. Tan pronto como Roger terminó de hablar, los ojos de Shiki se entrecerraron y su presencia se volvió abrumadora. El aura del león de oro, con toda su arrogante majestad, comenzó a desbordarse. Mordió su cigarro y habló en un tono amenazador. Así que ya has tomado tu decisión. ¿Estás diciendo que debería matarte aquí ahora? Los labios de Roger se curvaron formando una sonrisa mientras sacudía la cabeza. Sacó su sable de su cintura y soltó una risa atrevida. No, Shiki. Estoy diciendo que te voy a aplastar aquí y ahora. La expresión de Shiki se oscureció. Suspiró, casi como si sintiera pena por la decisión de Roger. Luego, dejando de lado sus pensamientos sobre reclutar talento, desenvainó su propia espada, la de Oto y Kogarashi, y los apuntó hacia Roger. Está bien entonces. Resolvamos esto de una vez por todas, Roger. Justo lo que quería, Shiki. Roger respondió gritando. En un instante, los dos desataron su Haki del Conquistador, el poderoso enfrentamiento arrasó el mar en calma. El océano se agitaba violentamente y el cielo mismo parecía abrirse, como si el mundo mismo se estuviera dividiendo. Las aguas hasta entonces tranquilas alrededor de Edward estallaron en una escena de caos, un campo de batalla digno de demonios. La vasta flota de Shiki abrió fuego, desatando una andanada de cañones en un intento de hundir el barco de Roger. Los espadachines y los consumidores de fruta del diablo comenzaron a lanzar ataques desde las cubiertas. Roger, que no era de los que daban marcha atrás, dio un paso adelante y levantó su sable. Infundiéndole el poderoso armamento Haki, desató un corte devastador, gritando, «¡Salida divina!». Los ojos de Shiki brillaron con una luz feroz e inmediatamente cubrió su espada con Haki, convirtiéndola en una hoja negra sin retirarse, retrocedió para recibir el golpe de Roger, rugiendo. La amenaza del león. Los dos ataques legendarios chocaron con tal fuerza que el aire mismo pareció fracturarse, dejando grietas en el cielo. El impacto de sus golpes marcó el inicio de la batalla de Edward, una lucha que daría forma al curso de la historia en los mares. Mientras tanto, a bordo de un barco de la marina atrapado en la furia de la tormenta, Claudio vomitaba incontrolablemente por tercera vez. No estaba solo. Desde hacía horas, todos en el barco estaban enfermos, incluso Gion, la hermosa espada china, que se aferraba a la barandilla de la cubierta mientras vomitaba repetidamente. Muchos miembros de la tripulación ya estaban en su límite, apenas aguantando en medio del constante mareo y sacudidas del barco. Lo único que evitó que la situación fuera aún más repugnante fue la capacidad de Crocodile de barrer el desastre con sus poderes de arena. Aún así, su rostro se había puesto pálido, no solo por vomitar, sino por la tensión de fortificar continuamente la barrera de arena contra el implacable asalto de la tormenta. Como usuario de logia, Crocodile tenía una vasta reserva de resistencia.
Aunque no podía igualar a monstruos como Kuzan y Sakazuki, que podían luchar durante días seguidos, todavía estaba decidido a apretar los dientes y aguantar todo el tiempo que fuera necesario. Claudio agarró el mástil con una mano y dijo débilmente: si esto sigue así, todos estaremos muertos. Necesitamos bajar nuestra altitud. Si logramos llegar hasta el nivel del mar, ¿tendremos más posibilidades más baja la altitud? ¿Cómo se supone que debemos hacer eso? Gion preguntó, con la voz temblorosa mientras se aferraba a la barandilla. Necesitamos más peso. Cocodrilo, ¿puedes agregar más arena? Claudio preguntó urgentemente. Cocodrilo hizo una pausa, aparentemente calculando los riesgos. Después de un momento, respondió: puedo hacerlo, pero el tiempo que pueda mantener esta barrera se acortará. Si me quedo sin fuerzas antes de llegar a la superficie, definitivamente estamos perdidos si seguimos flotando así. ¿Quién sabe cuántos días pasarán antes de que la tormenta amaine? No duraremos tanto tiempo. Es mejor arriesgarse ahora. Si podemos forzar un aterrizaje, tendremos muchas más posibilidades, dijo Claudio apretando los dientes. Aunque vacilante, Cocodrilo vio la lógica del plan de Claudio. Por otra parte, el vicealmirante Tsuru, igualmente pálido, intervino. Su Alteza tiene razón. Si continuamos como estamos, solo estaremos prolongando nuestras muertes. Tenemos que arriesgarnos. El joven en él, agarrando la pierna de Claudio, estaba completamente desesperado. Finalmente había escapado de Birka solo para enfrentarse nuevamente a la muerte en esta brutal tormenta, sin llegar nunca a ver el mundo más amplio del que había hablado Claudio. Con la mayor parte de la tripulación de acuerdo, Crocodile se armó de valor y gritó: bien, entonces. Si vamos a bajar, bajemos balanceándonos. Me niego a dejarme superar por ustedes, bastardos testarudos. Si voy a morir junto a ustedes, malditos dragones celestiales, que así sea. A medida que Crocodile aumentaba el flujo de arena, el pulpo globo que mantenía la nave en el aire comenzó a tener dificultades. Poco a poco, el barco inició su lento descenso. La tensión era palpable mientras Claudio y los demás se aferraban a la esperanza de poder lograrlo. Pasó 1 hora y luego 2. Con todos los esfuerzos de Crocodile, el barco se acercó al turbulento mar de abajo. Su rostro se hizo más pálido minuto a minuto y sus fuerzas se agotaron casi por completo. No puedo seguir así por mucho más tiempo. No llegamos hasta el final. Prepárense para ser destrozados por la tormenta. Cocodrilo gritó, su voz se llenó de frustración. Maldita sea. Pensar que yo, Cocodrilo, moriré aquí antes incluso de hacerme un nombre. ¡Qué broma! Claudio se apoyó en el mástil, con la desesperación grabada en su rostro. Maldita sea todo. Ni siquiera he empezado a grabar mi nombre en la historia. Aún no he visto a ninguno de los grandes héroes de esta época, no puedo morir aquí. ¿De verdad quieres ser el más fuerte? Gion preguntó con una leve sonrisa mientras se aferraba a la barandilla. En estos mares, ¿no es eso a lo que todo hombre debería aspirar? ¿Qué hay de malo en querer ser el más fuerte? Claudio respondió con su sonrisa amarga. Nada en absoluto, respondió ella. Es simplemente extraño oírlo venir de un dragón celestial. Nunca pensé que terminaría muriendo junto a uno de ustedes. Claudio se rió entre dientes. ¿De qué hay que quejarse? Soy un dragón celestial. Mucha gente mataría por la oportunidad de ser enterrada conmigo. Pero tengo que admitir que tener una belleza como tú como compañía en el camino al inframundo no es el peor camino a seguir. Mientras tanto, sobre las aguas azotadas por la tormenta de Edward, Shiki flotaba incrédulo, quejándose para sí mismo. ¿Qué carajo? ¿No dijeron que no habría tormentas durante los próximos días? Esos malditos meteorólogos. Antes de enfrentarse a Roger, Shiki se había asegurado de que sus meteorólogos hubieran revisado minuciosamente los pronósticos meteorológicos. Sin embargo, allí estaban, justo en medio de una feroz tormenta. Era como si el destino se estuviera burlando de él, socavando todo el esfuerzo que había puesto para acorralar a Roger. Maldita sea todo. Gritó frustrado. Roger, no te escaparás tan fácilmente. Tormenta o no, no dejaré que nadie le quite la victoria al León de Oro, ni el clima, ni el mar. Pero Roger ya estaba aprovechando el caos. Cuando la tormenta le dio cobertura, su barco, el Oro Jackson, atravesó el cerco. Al ver su oportunidad, Roger se rió de buena gana. Shiki, el destino parece estar de mi lado hoy. Si no te retiras ahora, será demasiado tarde.
A pesar de su fuerza, las batallas navales no eran el fuerte de Roger en comparación con hombres como Barba Blanca o Shiki, especialmente porque la movilidad de Shiki en la batalla no tenía paralelo. Roger sabía que podrían resistir una pelea durante unos días, pero al final, la derrota era inevitable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Apenas unas horas después del enfrentamiento, la repentina aparición de una tormenta había cambiado el rumbo. Roger no pudo evitar sentir que el destino lo favorecía hoy. Shiki, al ver la expresión petulante de Roger, se puso furioso. Pero antes de que pudiera dar la orden de retirarse, una enorme bola de arena apareció en la tormenta, aparentemente de la nada, precipitando directamente hacia su flota. ¿Qué carajo es esto? Shiki gritó desconcertado y alarmado. ¿Podría ser esto algún tipo de castigo divino? Pensó por una fracción de segundo mientras la enorme bola de arena se dirigía hacia su barco. Al momento siguiente, la enorme masa de arena se estrelló directamente contra el gigantesco hidroavión de Shiki, provocando que estallara el caos en toda su flota. La violenta colisión y la furia de la tormenta destrozaron el enorme buque insignia de Shiki en un instante. El timón de la cubierta también quedó destrozado, como por el propio destino. Con un impacto feroz, se estrelló contra la cabeza de Shiki. En medio del caos, Shiki no se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Todo lo que sintió fue un dolor agudo en la cabeza y la sangre comenzó a fluir hacia abajo, convirtiendo su melena, que alguna vez fue dorada, en un desastre empapado de sangre. Antes de que pudiera entenderlo, los escombros destrozados y la arena lo envolvieron. En su aturdimiento, Shiki pensó que había visto los restos de un buque de guerra roto. Mientras tanto, Claudio y su tripulación, atrapados dentro de una bola de arena, no podían ver el exterior. Según sus cálculos, aún no habían caído hasta el nivel del mar, pero la repentina sacudida de un impacto violento los dejó desconcertados. ¿Nos estrellamos contra una montaña? Si ese es el caso, es posible que todavía estemos vivos, pensó brevemente Claudio. Cuando el pensamiento cruzó por su mente, otro impacto poderoso lo hizo volar. El robusto buque de guerra en el que habían estado se hizo añicos instantáneamente. El capullo de arena se rompió y Claudio recuperó la visión. Para su sorpresa, no habían chocado contra una montaña, se habían estrellado contra un barco. Barrido junto con la arena amarilla, Claudio se sintió impulsado hacia una figura familiar. Pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. No podía reconocer inmediatamente quién era. En el siguiente segundo, él y la arena enterraron la figura en la cubierta. Siguió una fuerte ráfaga de viento que arrasó con toda la arena. Solo entonces Claudio notó que su mano presionaba algo redondo y pegajoso. Espera un minuto, acabo de aterrizar sobre una chica. Eso sería incómodamente emocionante. ¿Es Gion? Pero no se siente bien, es demasiado difícil y griega. ¿Un poco asqueroso? Claudio pensó para sí mismo con un toque de suciedad. Sacudió bruscamente la cabeza, intentando despejar el mareo. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que su mano presionaba la cabeza de alguien cuyo rostro estaba manchado de sangre. La peor parte. Era un hombre. ¿Qué carajo? ¿Es la cabeza de un tipo? Esperaba algo mejor, Claudio murmuró decepcionado. Todavía sintiéndose mareado, Claudio estaba a punto de moverse cuando de repente escuchó una voz enfurecida debajo de él. Claudio, ¿eres tú? Sorprendido por la voz familiar, Claudio salió de su mareo y miró de cerca. De ninguna manera, era Shiki. ¿Cómo llegó este tipo aquí? ¿Podría ser que nos estrellamos contra su barco? Pero espera, ¿qué pasa con el timón en su cabeza? ¿Lo logramos? ¿Es por eso que está atrapado allí? Sí, Claudio comenzó a hablar, pero una ola de náuseas lo golpeó fuerte. Era como si estuviera borracho. No había forma de detenerlo. Sin previo aviso, vomitó todas las sobras de su estómago directamente sobre la cabeza de Shiki. Shiki ya estaba teniendo un mal día con el timón alojado en el cráneo. Reconocer a su enemigo, Claudio, encima de él solo empeoró las cosas. Y justo cuando estaba a punto de arremeter, Claudio le arrojó vómito por toda la cara. Por una fracción de segundo, Shiki casi se desmaya de puro disgusto. El León de Oro, un hombre cuya reputación sacudió al mundo, que inspiraba respeto incluso de sus enemigos, nunca había sido tratado así. Sin embargo, hoy allí estaba, empapado en vómito. Instintivamente abrió la boca para maldecir a Claudio, pero afortunadamente se detuvo en el último momento. Si abriera la boca ahora, ¿no se tragaría todas esas cosas repugnantes? Después de que Claudio terminó de vaciarse el estómago, el mareo disminuyó y comenzó a recuperar el sentido.
Entonces se dio cuenta. ¡Oh, mierda! ¿Acabo de vomitar sobre el infame león dorado Shiki? A medida que se dio cuenta de eso, Claudio se sintió aún más sorprendido. No solo había vomitado sobre la cabeza de Shiki, sino que además lo estaba inmovilizando. Esta tiene que ser una oportunidad única en la vida. Claudio pensó entusiasmado. Sin dudarlo, presionó más fuerte la cabeza de Shiki y comenzó a golpearla con el puño, asestando golpe tras golpe. Al mismo tiempo, el poder de su fruta tipología nitrógeno cobró vida. Claudio apretó los dientes y gritó: «¡Muerte ahogada!». Shiki sintió una asfixia insoportable que lo invadió. Abrió la boca desesperado, tratando de tragar aire, pero en lugar de eso recibió un bocado del vómito de Claudio, casi estrangulándolo hasta la muerte. Luchando, Shiki agarró a Claudio por el cuello. Con gran esfuerzo, finalmente logró usar su haki. Aunque se había fortalecido un poco, no estaba ni cerca de alcanzar su máxima fuerza. Aún así, maldijo a Claudio en su corazón. Si no fuera porque este bastardo se estrelló contra mi barco, no estaría en este lío. Por supuesto, Shiki no tenía idea de que, incluso sin Claudio, su destino estaba prácticamente sellado una vez que ese timón lo golpeó. Mientras tanto, Claudio seguía apretando la garganta de Shiki, cortándole el aire. Shiki respondió de la misma manera, apretando el cuello de Claudio. Ambos hombres ahora tenían la cara roja, jadeaban en busca de aire y estaban enfrascados en una lucha ridícula. Allí estaban, el legendario León de Oro y uno de los dragones celestiales más privilegiados del mundo, reducidos a una pequeña pelea callejera, estrangulándose unos a otros sin ninguna gracia ni dignidad. La mano de Claudio buscó a tientas la espada corta que tenía en la cintura. Si pudiera tener en mis manos a Shins, podría acabar con este tipo. Justo cuando lo alcanzó, una fuerte ráfaga de viento de la tormenta los destrozó repentinamente a ambos. El viento dispersó el poder de nitrógeno de Claudio, lo que le permitió a Shiki respirar nuevamente, pero Shiki tampoco pudo mantener su control sobre Claudio. Claudio, empujado hacia atrás, se estrelló la cabeza contra la pared de la cabaña y su frente sangró profusamente antes de poder activar sus poderes de logía. Aún así, estaba en mejor forma que Shiki. En este entorno caótico, los poderes de Shiki estaban severamente restringidos. Claudio se agarró a la pared aplastada en busca de apoyo y sacó a Shins de su cintura. Estaba a punto de decir dispárale, pero justo en ese momento, Crocodile salió volando por el aire, arrastrado por el mismo viento, y se estrelló directamente contra Claudio. «Tos», escupió Cocodrilo con la boca llena de sangre, con el rostro pálido. Pero Claudio no podía preocuparse por él ahora. Si Shiki se recuperara, ninguno de ellos tendría ninguna oportunidad. Empujando a Cocodrilo a un lado, Claudio señaló a Shins hacia Shiki y gritó: «Dispárale, Shins». Antes de que pudiera terminar el mando, la tormenta se desató, arrojando el barco averriado al mar con una fuerza que destruyó por completo lo que quedaba del mismo. El impacto hizo que Shins volara de la mano de Claudio. Perdió el equilibrio y fue arrojado al aire una vez más, aterrizando justo donde estaba Shiki. Esta vez Claudio estaba listo. Agarró el brazo de Shiki mientras chocaban, sujetándolos y presionó a Shins contra el abdomen de Shiki. «Dispárale, Shins». Claudio rugió con todas sus fuerzas. A tan corta distancia, Shiki no tuvo oportunidad de esquivarlo. El dolor explotó en sus entrañas cuando Shins lo apuñaló y sus heridas se agravaron, dejándolo completamente desesperado. «Muere, mocoso». Shiki logró reunir suficiente fuerza para agarrar su sable y, con un poco de haki, cortó al costado de Claudio. El dolor abrasador casi hizo que Claudio lo soltara, pero en cambio solo desencadenó la crueldad en lo más profundo de él. No estaba dispuesto a soltarlo ahora. No después de haber llegado tan lejos. El Kin Engine se puso en marcha a toda velocidad y sus latidos latían atronadores en su pecho. En medio del ruido de la tormenta, Shiki pudo escuchar claramente el rápido golpe y, por primera vez, sintió una punzada de pánico. A Claudio no le importaba el honor ni la justicia en ese momento. Liberó a Shins, dejándolo alojado en el cuerpo de Shiki, y con su mano libre, agarró el timón atascado en la cabeza de Shiki. Él tiró. Duro. Un dolor agudo y abrasador atravesó la cabeza de Shiki. Luchó, tratando de alejar a Claudio, pero con el Kin Engine aumentando su poder, Claudio se aferró fuerte y se negó a soltarlo. «Hoy te convertiré en un león muerto». Claudio gruñó entre dientes apretados. Volvió a tirar del timón, esta vez con más fuerza. Los ojos de Shiki retrocedieron y antes de que pudiera apuñalar a Claudio nuevamente, todo se oscureció y se desmayó frío.
Sintiendo a Shiki cojear, Claudio se relajó un poco y pensó, ¿lo maté? Hombre, este timón es realmente peligroso. Se le ha quedado grabado en la cabeza todo este tiempo. Pero al sentir que Shiki todavía estaba vivo, Claudio se dio cuenta de que solo lo había noqueado. Maldita sea, eso fue duro, murmuró Claudio. Una mano agarró el cuerpo de Shiki, mientras la otra presionó contra su propia cintura, tratando de detener el sangrado. La sangre fluía libremente de entre sus dedos. Aún así, esto es una victoria, ¿verdad? Claudio pensó triunfalmente. Lo primero que harán el CP-0 y el cuartel general naval es luchar para capturar al gran pirata León Dorado Shiki. Llevándolo ante la justicia, Claudio pensó con alegría. Pero antes de que pudiera disfrutar de su victoria, la tormenta no mostró piedad y el barco debajo de ellos todavía crujía y gemía. Se aferró a la forma flácida de Shiki, mientras la sangre aún brotaba de sus propias heridas. El cuerpo inconsciente de Shiki apenas aguantaba y el propio Claudio no estaba en mucho mejor forma. La tormenta llegó rápido y se fue con la misma rapidez. Utilizando los restos del barco destrozado para mantenerse a flote, Claudio y los demás resistieron algunas olas más. El cielo comenzó a despejarse lentamente y la tormenta aparentemente persiguió al grupo de Roger. Tumbado sobre los restos de la cubierta, Claudio miró al inconsciente León Dorado, Shiki. No tenía esposa Seastone para sujetarlo adecuadamente. El cuchillo todavía clavado en el abdomen de Shiki significaba que sacarlo podría causar aún más pérdida de sangre. Claudio se preguntó brevemente si el infame pirata moriría desangrado antes que él. Invocando la poca fuerza que le quedaba, Claudio agarró un trozo de cuerda de cáñamo de un barril roto y lo ató alrededor de la cintura de Shiki. Luego, con una rápida patada, envió el cuerpo de Shiki a mar, dejando la mayor parte sumergido. No fue tan efectivo como Seastone, pero fue mejor que nada. Después de hacer todo eso, Claudio finalmente se permitió un momento para relajarse. Se apoyó contra los restos del mástil, respirando pesadamente. El tiempo pasó lentamente. Claudio no tenía idea de lo que el destino les esperaba, si otra tormenta vendría y acabaría con ellos o si, por algún milagro, llegarían a una isla y sobrevivirían. En cuanto a todos los demás, a él no le importaba mucho. Solo sabía que Crocodile había tenido la suerte de estrellarse cerca de él y no había muerto. Se desmayó después de caer en la cabaña. Probablemente se esforzó demasiado, como de costumbre. Si regreso vivo a Mariejois, te compraré una caja entera de alcohol, murmuró Claudio con una débil sonrisa. El mar finalmente se calmó y se pudo ver a algunos sobrevivientes, tanto marines como piratas, aferrados a escombros flotantes, con la esperanza de mantenerse con vida. En ese momento no importaba quién era quién. Todo el mundo solo intentaba sobrevivir. Justo cuando Claudio pensó que realmente podría desangrarse, una figura saltó desde la mitad rota del barco en la distancia, aterrizando con una potencia impresionante. ¿Gion? Claudio logró una leve sonrisa manchada de sangre. Gion se quedó paralizada por un momento, aturdida por la visión que tenía ante sí. Ella, el vicealmirante Tsuru y los demás habían tenido relativa suerte. No habían sufrido tantos daños y, una vez que la tormenta terminó, inmediatamente comenzaron a buscar a Claudio. Después de todo, perder un dragón celestial de su estatus era inaceptable y eran amigos. Ahora, al ver a Claudio en un estado tan miserable, Gion no sabía qué decir. Al salir de allí, arrancó una tira de tela de su andrajosa capa de justicia y se apresuró a acercarse a Claudio. Cuando se acercó, sus ojos cayeron sobre el cuchillo clavado en su costado. Parece que su Alteza tuvo bastante mala suerte y chocó directamente contra una espada. Pero no te preocupes, no parece haber afectado a ningún órgano vital. Detendré el sangrado por ti. ¿Correr hacia una espada? Claudio hizo una pausa. Soy usuario de logia, ¿recuerdas? Luego soltó una risa débil y amarga. Si eso fuera lo peor, no tienes idea de lo que acabo de pasar. Gion parpadeó, confundido y preguntó. ¿Por qué pasó exactamente, Su Alteza? Justo cuando Claudio estaba a punto de alardear de haber derribado al legendario León de Oro, un dolor agudo le atravesó la cintura y lo interrumpió. Gion, por accidente, había arrancado el cuchillo de su costado. Quizás ser un poco más gentil la próxima vez. Claudio jadeó y la sangre goteaba por la comisura de su boca. Ignorando su comentario, Gion rápidamente lo vendó y luego estudió el cuchillo más de cerca. Este cuchillo, me siento como si lo hubiera visto antes. Como una de las mejores espadachinas de la marina, Gion estaba familiarizada con muchas espadas famosas.
Este le parecía extrañamente familiar, pero no podía ubicarlo exactamente donde lo había visto. Claudio señaló débilmente hacia la cuerda de cáñamo cercana y dijo: el dueño de ese cuchillo está atado allí. Si te resulta familiar, ¿por qué no le echas un vistazo? Gion se volvió hacia donde apuntaba Claudio y sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿León de oro? ¿Es eso, Shiki? No es de extrañar, este es Yubashiri. En un instante, Gion corrió hacia el cuerpo flácido de Shiki. Un cuchillo estaba alojado en su abdomen, probablemente obra de Claudio, y había un timón incrustado en su cabeza. La mitad de su cuerpo quedó sumergido en el mar, con una cuerda atada a la cintura. Parecía completamente patético. Al darse cuenta de que Claudio había logrado someter y contener al infame pirata, Gion sintió una ola de incredulidad. Espera, estábamos en el mismo buque de guerra y, de alguna manera, durante todo este caos, ¿derribaste al león de oro? Su Alteza. ¿De verdad capturaste a Shiki, el león dorado? ¿Pero cómo ocurrió esto? Gion se apresuró a regresar con Claudio, completamente nervioso, sin saber qué decir. Claudio tosió 2 bocados de sangre y luego sonrió débilmente. Supongo que simplemente tuve suerte. Shiki debe haber quedado atrapado en la misma tormenta. Ya sabes, sus habilidades son prácticamente inútiles en estas condiciones. Especialmente con ese timón atascado en su cabeza, ni siquiera podía usar Aki correctamente. Él era prácticamente impotente. Al ver a Claudio intentando seguir hablando, Gion lo interrumpió suavemente. Su Alteza, tal vez debería ahorrar fuerzas y dejar de hablar, en contraste a todos los demás. ¿Qué pasa con Enel? Preguntó Claudio, con la voz teñida de preocupación. Aunque capturar a Shiki fue un gran éxito, Enel fue la razón principal de esta misión. Si Enel se hubiera perdido en la tormenta, habría sido un gran revés. Gion rápidamente le aseguró: Enel está bien. Se desmayó, pero el vicealmirante Tsuru lo tiene. Sin embargo, aún no hemos encontrado a Crocodile. Podría haber. Su voz se apagó y la tristeza llenó sus ojos. Después de todo, si no fuera por Crocodile, es posible que no hubieran sobrevivido a la tormenta. Se había esforzado demasiado y ahora estaba desaparecido. Como Crocodile era un consumidor de fruta del diablo, si no podían encontrarlo pronto, era muy probable que ya se hubiera ahogado. Claudio dejó escapar un suspiro de alivio cuando escuchó que Enel estaba a salvo. Luego hizo un gesto hacia la cabaña rota. En cuanto a Cocodrilo, arrojé a ese bastardo a la cabaña antes. Probablemente todavía esté inconsciente. Ve a verlo. Los ojos de Gion se iluminaron. Ella asintió y rápidamente desapareció en la cabaña. Momentos después, ella emergió, arrastrando al cocodrilo inconsciente detrás de ella. Está bien, acaba de desmayarse. Después de asegurarse de que Crocodile estaba a salvo, Gion sacó una pistola de bengalas de su cinturón y la disparó al aire. La brillante bengala indicó a los demás marines y confirmó al vicealmirante Tsuru que los individuos importantes, Claudio y Cocodrilo, todavía estaban vivos. ¿Y qué pasa con los piratas? Bueno, salvarlos no era una prioridad. Fueron abandonados a su propio destino. ¿Crees que volveremos con vida? Claudio preguntó débilmente, desplomado contra el mástil. Gion lo miró y, por un momento, pareció que la fuerza y el orgullo habituales en los ojos de Claudio habían sido reemplazados por un toque de vulnerabilidad. Su corazón inesperadamente dio un vuelco. Sin pensarlo, extendió la mano y alisó el cabello rubio, sucio y húmedo de Claudio. Una suave sonrisa apareció en sus labios mientras decía suavemente: definitivamente volveremos con vida, así que no te preocupes. El vicealmirante Tsuru tiene un transmisor de señales de socorro. Una vez activado, cualquier barco del gobierno mundial cercano o fuerzas aliadas vendrán a rescatarnos lo más rápido posible. ¿En serio? Supongo que viviré para luchar otro día, Claudio murmuró, con una leve sonrisa en los labios. Agotado, su cuerpo finalmente cedió al cansancio. Después de luchar contra Shiki y sobrevivir a la tormenta, su adrenalina estaba desapareciendo. Mientras susurraba algunas palabras más, cerró lentamente los ojos y se quedó dormido profundamente. Al escuchar el suave sonido de su respiración, Gion lo miró. Claudio estaba acurrucado contra el mástil roto, su cuerpo golpeado y magullado, y su apariencia otrora prístina contrastaba marcadamente con los restos que lo rodeaban. Había algo extrañamente hermoso en la escena, una especie de fuerza frágil. El corazón de Gion se agitó una vez más. Por un breve momento, sintió que los latidos de su corazón saltaban nuevamente. Después de recogerse, Gion acarició suavemente el cabello mojado de Claudio y susurró:
Duerma bien, Su Alteza. Te protegeré. Esta vez no tuvo nada que ver con sus deberes como infante de marina ni con su misión. Gion simplemente quería proteger a este dragón celestial único, este Claudio orgulloso, fuerte pero inesperadamente vulnerable. Pasaron las horas y, cuando empezó a caer la noche, finalmente apareció en el horizonte un gran velero. Era de una nación cercana que había recibido la señal de socorro y se apresuró al rescate. Aún inconsciente, Claudio fue llevado a bordo del barco por Gion, quien lo acunó en sus brazos como una princesa. Habían sobrevivido a la terrible experiencia, pero a un gran coste. Casi la mitad de los soldados de la marina se perdieron en el naufragio. Sus cuerpos no habían sido recuperados, por lo que se les dio por muertos. Sin embargo, a pesar de las grandes pérdidas, habían ganado algo monumental. El vicealmirante Tsuru miró al león dorado inconsciente, Shiki, acostada en cubierta, sintiéndose como si estuviera viviendo un sueño. De alguna manera, en medio de todo el caos, Shiki había caído del cielo, había quedado atrapado en una tormenta y terminó como su prisionero. El infame león de oro, capturado vivo. Parecía increíble. Su Alteza Claudio, no puedo decir si es el hombre más afortunado o el más desafortunado del mundo. Pero gracias a él, el mundo entero está a punto de ser sacudido. El león de oro, Shiki, que una vez gobernó los mares, ha sido capturado. Y de la forma más extraña posible, murmuró Tsuru para sí misma con una sonrisa impotente. Rápidamente transmitió todos los detalles de su encuentro y la captura al cuartel general de la Marina. Cuando el almirante Com de la flota de marines recibió la noticia, quedó completamente incrédulo. ¿Qué? Sengoku y los demás acaban de zarpar hacia el Nuevo Mundo, ¿y ahora me dices que Claudio ya ha capturado el León de Oro? ¿Estás bromeando? Cuando las fotografías y los informes llegaron a Marineford, las ondas de choque se extendieron por las filas. Toda la fuerza de marines estaba llena de incredulidad y asombro. El legendario pirata, León Dorado Shiki, había sido capturado vivo. En las aguas del Nuevo Mundo, a bordo del buque insignia de una flota de 5 enormes buques de guerra, el vicealmirante Garp, el almirante Sengoku, el contraalmirante Kusan, el contraalmirante Borsalino y otros se reunieron alrededor de Gion y el vicealmirante Tsuru, bombardeándolos con preguntas. Todos estaban ansiosos por saber los detalles de cómo había sido capturado el León Dorado, Shiki. ¿Una tormenta? ¿Quieres decirme que tuvieron suerte y se estrellaron contra la maldita nave de Shiki? Preguntó el vicealmirante Garp, con expresión incrédula. ¿Suerte? Garp, casi morimos. Si crees que eso es suerte, ¿por qué no eliges un buen día e intentas saltar tú mismo de Ski Island? El vicealmirante Tsuru le lanzó a Garp una mirada aguda, claramente molesto por su actitud casual. ¿Sabes que no lo dije así, Tsuru? Garp rápidamente dio marcha atrás. El almirante Sengoku, más serio que Garp, presionó para obtener detalles. ¿Qué pasó exactamente? Todo lo que sé es que Su Alteza Claudio derrotó a Shiki, pero ¿cuál fue el proceso? Nosotros mismos no conocemos todos los detalles. Estuvimos separados durante el impacto. Solo Cocodrilo estaba con Su Alteza en ese momento, pero estaba tan exhausto que se desmayó. Él tampoco recuerda nada, explicó Gion, sacudiendo la cabeza. Por cierto, ¿mencionaste que Shiki había iniciado una batalla naval en las aguas de Edward? Preguntó el vicealmirante Tsuru. Sí, confirmó Gion. Estaba intentando tender una emboscada a los piratas de Roger, pero parece que el destino no estaba de su lado. Corrió directamente hacia la tormenta y los piratas Roger desaparecieron. Lo que es aún peor para él fue que terminamos capturándolos. Sengoku se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Shiki seguro que tuvo mala suerte. Habían pasado 3 días desde la batalla de Edward. Sengoku y los demás acudieron al lugar, reuniendo a Tsuru y al resto de los supervivientes a bordo de sus buques de guerra. Cocodrilo y Enel habían recuperado la conciencia, pero Claudio todavía estaba inconsciente. Afortunadamente, sus heridas se habían estabilizado y el equipo médico les aseguró que se despertaría una vez que su cuerpo se hubiera recuperado por completo. Shiki, por otro lado, las cosas no parecían tan prometedoras. Los médicos militares sospecharon que el cerebro de Shiki había resultado dañado durante su batalla con Claudio. Hasta el momento no ha habido respuesta por su parte. Los médicos dicen que Shiki podría haber sufrido muerte cerebral, dijo Tsuru con un fuerte suspiro. Nadie sabía si Shiki alguna vez despertaría ni cuándo. Con Claudio y Shiki fuera de servicio, Sengoku y los demás todavía desconocían los detalles más finos de la batalla. Tenemos suerte de que Su Alteza se esté recuperando bien.
Aunque atrapamos a Shiki, si algo le hubiera pasado a Claudio, todos estaríamos en serios problemas, señaló el vicealmirante Tsuru. Espero que se despierte pronto. Esos 5 ancianos parecen bastante satisfechos con él. Ni siquiera medio año después de herir a Shiki, y ahora lo ha capturado con vida. Claudio podría terminar creando una nueva y poderosa división dentro del gobierno mundial, dijo Sengoku con una sonrisa. Garp, que había estado ignorando más o menos las conversaciones políticas, preguntó, ¿qué nueva división? ¿Y qué les prometió exactamente Claudio a esos 5 ancianos? Sengoku le lanzó a Garp una mirada severa. Muestra algo de respeto, Garp. Claudio no es como los otros dragones celestiales con los que has tratado. ¿No te lo he dicho 1000 veces? Garp parpadeó y luego se rió entre dientes. Está bien, San Claudio. Entonces, ¿cuál es el problema? Hace más de medio año, los 5 ancianos convocaron a Su Alteza Claudio y, tras una larga discusión, lo autorizaron a formar una nueva organización, CPX. En aquel momento, todos pensábamos que no era más que un título vacío, algo simbólico. Nadie lo tomó en serio, explicó Sengoku. Sí, lo recuerdo. Su Alteza dijo que el CPX debía manejar problemas que ni los marines ni las agencias del CP podían resolver, comentó Garp. Exactamente. En aquel entonces, todos pensábamos que Claudio simplemente estaba demasiado confiado. Después de todo, es un dragón celestial, por lo que tiene cierto orgullo y arrogancia juvenil. Pero, aunque esto fuera solo una coincidencia, tenemos que admitirlo, logró resolver un problema que tanto los marines como el CP no pudieron. Capturar a el León de Oro, Shiki, dijo Sengoku, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La suerte también es una especie de fortaleza, reflexionó Garp. Si Roger no hubiera tenido tanta suerte, lo habría atrapado hace mucho tiempo, como señalaron Garp y Sengoku, no importaba cuántas coincidencias influyeran en la captura, el hecho era que Shiki había sido capturado. Incluso las personas más poderosas podrían verse derribadas por un golpe de mala suerte. El mundo estaba lleno de fuerzas tan impredecibles. Cuando regresemos a Mariejois, el nombre de CPX probablemente comenzará a generar revuelo. ¿Quién sabe? En realidad, podría convertirse en una organización a la par del cuartel general de la Marina, tal como lo imaginó Su Alteza, dijo Sengoku pensativamente. Eso no será fácil. Pero si Claudio sigue teniendo tanta suerte, bueno, tal vez me retracte de mis dudas, bromeó Garp. Justo cuando estaban hablando, un coronel de la Marina entró corriendo en la habitación e informó. Señor. San Claudio ha despertado. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, Gion se levantó de su asiento y sus largas piernas la sacaron de la habitación en un instante. Los demás quedaron parpadeando sorprendidos. El contraalmirante Kuzan se rió entre dientes. Ararra, parece que Su Alteza Claudio ha ganado más que solo Shiki con esta misión, pobre chico. Si supiera lo que le espera, probablemente se asustaría, bromeó el contraalmirante Borsalino en su habitual tono relajado. Pensé que Gion tenía las miras demasiado altas como para establecerse alguna vez. Supongo que estaba equivocado, dijo Garp con una sonrisa. Antes de que pudiera decir algo más, Tsuru le arrojó una taza de té a la cabeza y lo golpeó directamente en la frente. Garp, que no quería enojarla más, simplemente se rió torpemente. Sengoku intervino para calmar la situación. Está bien, ya basta de tonterías. Vamos a ver cómo está Su Alteza y veremos cómo está. Cuando llegaron a la habitación de Claudio, él ya estaba sentado en la cama, mirando a su alrededor. El joven en él se sentó a su lado, habiendo permanecido a su lado todo el tiempo, lo que calentó el corazón de Claudio. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? ¿Y dónde estamos? ¿Esto parece un buque de guerra?, preguntó Claudio aturdido. En él, visiblemente emocionado, respondió. Ha estado dormido durante 3 días, Alteza. Estamos en un buque de guerra de la Marina. Realmente no entiendo todos los detalles, pero escuché que el almirante Sengoku vino a escoltarnos. Nos dirigimos de nuevo a... ¿Cómo se llama de nuevo? Marie algo. Mariejois, corrigió Claudio sonriendo levemente. Ahí está mi casa. En ese momento, la puerta se abrió y Gion entró apresuradamente. Pero cuando entró, pareció darse cuenta de lo apresurada que había sido y se quedó paralizada por un momento. Claudio notó un ligero rubor en su rostro, pero no hizo comentarios al respecto. Gion se recompuso y dio un paso adelante y preguntó. Su Alteza, ¿cómo se siente? ¿Algún dolor o malestar? Claudio hizo una mueca. Bueno, me apuñalaron, así que sí, huele. Pero no creo que sea nada demasiado grave.
Solo espero que Shiki no me haya estropeado el riñón, ahí es donde me apuñaló, ¿verdad? La expresión de Hyun cambió y una mezcla de vergüenza y diversión apareció en su rostro. Sus ojos se alejaron por un momento y Claudio entró en pánico levemente, agarrándose el costado. Espera, no me digas, ¿ese bastardo realmente arruinó mi riñón? La captura de Shiki fue una cosa, pero perder un órgano por ello. Eso sería un insulto que Claudio no podría soportar. Al ver su pánico, Hyun se rió. Relájese, Alteza. Solo me estoy burlando de ti. ¿Estás bien? La hoja no alcanzó todos tus órganos vitales. Claudio suspiró aliviado pero le lanzó una mirada de desaprobación. No me asustes así. Es muy divertido burlarse de usted, Su Alteza, dijo Hyun con una sonrisa juguetona. En ese momento, Sengoku y el resto del grupo entraron a la habitación. Sengoku se acercó primero, estrechando la mano de Claudio con genuino alivio. Es bueno verlo despierto, Su Alteza. Estábamos preocupados. Mientras Claudio estrechaba la mano del viejo almirante, no pudo evitar pensar, ¿por qué este anciano está tan entusiasmado? ¿No puede dejar que Hyun se encargue de esto? ¿Qué hace sosteniendo mi mano así? Después de intercambiar bromas, se pusieron manos a la obra. Claudio no se contuvo y contó los acontecimientos que llevaron a la captura de Shiki. Cuando terminó, el almirante Sengoku y los demás permanecieron sentados en un silencio atónito, procesando la cadena de coincidencias y pura suerte que habían llevado a la caída de Shiki. Así que al final, realmente fue solo suerte. Ese timón hizo la mitad del trabajo incluso antes de que lucharas contra él, terminó Sengoku, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No esperaba que Shiki estuviera medio derrotado antes de que le pusieras la mano encima. Sí, fue un golpe de suerte, pero la suerte sigue siendo una especie de fortaleza, ¿verdad? Claudio sonrió, tratando de restar importancia a la severidad de la pelea. Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero si soy sincero, tampoco esperaba que resultara así de todos modos. Su Alteza, este es un gran logro, dijo Sengoku en serio. Sin embargo, por ahora hemos mantenido la noticia contenida. Algo tan importante necesita un manejo cuidadoso. Una vez que se sepa que Shiki ha sido capturado, el mundo entero reaccionará. Necesitamos estar preparados para las consecuencias. Claudio asintió pensativamente. Lo entiendo. Es mejor esperar hasta que todo esté en su lugar. No queremos que los aliados de Shiki ni los otros piratas del Nuevo Mundo hagan movimientos repentinos mientras aún nos estamos recuperando. Exactamente, coincidió Sengoku. Estamos planeando aprovechar esta oportunidad para fortalecer nuestra posición en el Nuevo Mundo. Esto podría darnos la influencia que necesitamos para establecer una posición sólida allí. Claudio se rió entre dientes. Bueno, cuando ustedes, los marines, comiencen a dividir el Nuevo Mundo, no olviden arrojarle un hueso al CPX. Después de todo, todos somos parte del mismo equipo. De repente Garp se echó a reír. Uaaah. No te preocupes, niño. Te ahorraremos una buena parte de la acción. La habitación quedó en silencio y todos se volvieron hacia Garp con expresiones exasperadas. Su actitud ruidosa y despreocupada nunca dejaba de romper el ambiente. Claudio se rió sin importarle el comentario. Gracias, Garp. Tierra Santa Mariejois. Habían pasado más de 6 meses desde que Claudio capturó el León de Oro, Shiki, y el año había llegado al calendario del Círculo Marino 1498. Claudio no pudo evitar sentir una sensación de inquietud por el Nuevo Mundo. Sabía que enfrentarse cara a cara con gente como Barba Blanca no resultaría en la misma suerte que tuvo con Shiki. Ni de broma, Claudio incluso buscó algunos adivinos para intentar descifrar su destino, pero sus vagas predicciones solo halagaron su condición de dragón celestial, dejándolo aburrido y desinteresado en sus habilidades. Durante este periodo, muchas cosas habían cambiado en los mares. En primer lugar, el nombre de Claudio se había extendido por todas partes y se había hecho famoso en todo el mundo. Ahora se le consideraba el líder de la generación más joven. Su reputación se disparó, e incluso personajes como Drácula Miauk, que había estado causando sensación como espadachín, no pudieron eclipsar los logros de Claudio. La razón de su meteórico ascenso fue simple. El mundo entero ahora sabía que una figura formidable había surgido de las filas de los dragones celestiales, alguien que había capturado al legendario León de Oro, Shiki, una hazaña que había sacudido al mundo. Sin embargo, la historia de la captura de Shiki, contada por el gobierno mundial, había sido fuertemente refinada antes de llegar al público. Se omitió convenientemente la verdad sobre Claudio y su tripulación tropezando con Shiki por casualidad durante una tormenta.
En cambio, la narrativa destacó a Claudio como el cerebro detrás de una nueva organización secreta y poderosa, CPX, que se formó con el propósito expreso de neutralizar las amenazas al gobierno mundial. Los informes oficiales retrataron al CPX como una unidad de élite, de igual estatus que el cuartel general de la Marina y las organizaciones Cyberpol, pero que operaba de forma independiente y respondía únicamente a los 5 ancianos. Aunque los detalles exactos seguían siendo un misterio, se sabía que CPX se había establecido hace más de un año con la misión de acabar con las facciones piratas más peligrosas del mundo, empezando por los piratas voladores. Según esta narrativa, la captura de Shiki fue pintada como un ataque premeditado, liderado por el CPX, con el apoyo de los marines. Esta versión de los hechos dio la impresión de que la caída de Shiki fue el resultado de una planificación meticulosa y una brillantez estratégica, más que una afortunada coincidencia. Como resultado, la reputación de CPX se disparó. En tan solo unos meses, la organización quedó envuelta en un misterio. La gente del otro lado del mar especuló sobre este oscuro grupo que parecía incluso más enigmático y poderoso que el famoso CP-9 o la unidad de guardia del dragón celestial, CP-0. Por un tiempo, el miedo se apoderó de las facciones más prominentes del mar. Si CPX podía derrotar a alguien tan poderoso como el León Dorado, entonces nadie estaba a salvo. Este temor provocó que muchas tripulaciones piratas redujeran sus actividades, sin saber si estaban siendo vigiladas por agentes del CPX que acechaban en las sombras. Los marines aprovecharon al máximo este miedo. Con la inminente presencia de CPX respaldándolos, expandieron su influencia en el Nuevo Mundo. El almirante Sengoku encabezó el establecimiento de varias bases marinas clave, incluidas las ramas G1 y G5. Estas bases plantaron las primeras semillas de autoridad marina en el Nuevo Mundo, facilitando a la Armada ingresar y patrullar los mares caóticos en el futuro. Mientras los marines fortificaban sus posiciones, el mundo pirata estaba en desorden. El arresto de Shiki había dejado un vacío de poder y facciones rivales rápidamente intervinieron para reclamar el territorio que le quedaba. Los piratas de las bestias, liderados por Kaido, y los piratas de la Big Mom, bajo el mando de Charlotte Linlin, fueron los dos mayores beneficiarios. Habían devorado la mayoría de los recursos de Shiki y ahora eran considerados las fuerzas dominantes en el Nuevo Mundo, solo superadas por la tripulación de Barba Blanca. Mientras tanto, los piratas de Roger habían estado causando su propio tipo de caos. Mientras los piratas de Big Mom y los piratas de bestias estaban ocupados peleando por el legado de Shiki, la tripulación de Roger logró colarse en el territorio de Big Mom y robar el Road Poneglyph, un movimiento que enfureció a Charlotte Linlin hasta el punto de casi la locura. Ahora, los piratas de Big Mom estaban cazando a los piratas de Roger al otro lado de los mares, decididos a recuperar el artefacto robado. Claudio sospechaba que Roger ya había copiado el Poneglyph y eventualmente desecharía el original para librarse de la persecución de Big Mom. De cualquier manera, el Nuevo Mundo se había convertido en un foco de caos y luchas de poder, y Roger, siempre comodín, estaba provocando aún más problemas. En el patio de su palacio, Claudio yacía en una mecedora bañada por el sol, hojeando tranquilamente un informe de Stussy. Detallaba los diversos trastornos en el Nuevo Mundo, Charlotte Linlin devorando a uno de sus propios hijos en un ataque de locura, la silenciosa alianza de los piratas de las bestias con el país cerrado de Wano y su silenciosa consolidación de los antiguos territorios de Shiki. Claudio se rió entre dientes de lo absurdo de todo esto. Stussy, que era del CP-0 y ahora dirigía la red de inteligencia conocida como Appy Street, había demostrado ser invaluable. A pesar de su nombre, Appy Street se había convertido en un actor poderoso en el inframundo y, con el respaldo de Claudio, se había asegurado un punto de apoyo sólido en el mundo oscuro. Mientras tanto, Doflamingo, primo lejano de Claudio, estaba haciendo sus propias olas en North Blue. Había establecido una alianza con Germa 66, una fuerza militar especializada en guerra y tecnología avanzada. Con una mano vendiendo la guerra y la otra vendiendo armas, Doflamingo se beneficiaba de ambos bandos, aumentando su influencia y disfrutando de su ascenso en el poder. Mientras CPX hacía olas y causaba inquietud entre las figuras más poderosas del mar, Claudio sabía que la organización aún carecía de verdadera sustancia. Parecía formidable en la superficie, pero todavía estaba en sus inicios y dependía en gran medida del impulso obtenido con la captura de Shiki. Aún así, los 5 ancianos apoyaban cada vez más a Claudio y veían potencial en él.
Incluso habían aumentado su apoyo financiero al CPX, proporcionando un flujo estable de recursos para su continuo crecimiento. Claudio sabía que no era mucho, pero cada pequeña contribución ayudó. Shiki, todavía en coma, no había sido enviado a Impel Down, como muchos esperaban. En lugar de ello, fue recluido en una prisión especial en Marineford, reservada para los criminales más peligrosos. Aunque tenía las manos y los pies atados a Seastone, los marines todavía intentaban tratar humanamente sus heridas, como si hubiera alguna esperanza de revivirlo. Su Alteza, el almuerzo está listo, dijo la suave voz de Nia y se acercó a Claudio con una sonrisa educada. Claudio salió de sus pensamientos y le devolvió la sonrisa. Está bien. No muy lejos, él estaba entrenando con Crocodile bajo el ardiente sol. En los últimos 6 meses, él se había vuelto notablemente más fuerte. Su figura, otrora delgada, se había llenado y su obsesión por cubrir su cuerpo con cosas extrañas no había hecho más que crecer. Había incrustado tambores taiko en su espalda, lo que le daba un aspecto distintivo y bastante extraño. También tenía una extraña afición por el oro, adornándose con gruesas pulseras de oro, cadenas y empuñando un bastón de oro que lo hacía parecer un noble llamativo y exagerado. A pesar de su apariencia extravagante, en él llevaba orgulloso el emblema del pezuña del dragón celestial, el símbolo de Claudio, grabado en su espalda. A diferencia de Cocodrilo, que era indiferente a tales exhibiciones, en él las abrazó con orgullo. Para él, el emblema representaba la confianza y el reconocimiento de Claudio. A sus ojos, eso era todo lo que importaba, ser el leal confidente de Claudio. Hola, ustedes dos. Tómate un descanso y ven a almorzar, gritó Claudio riendo. Cocodrilo y Enel detuvieron su combate y se unieron a Claudio para almorzar. Comidas como estas, donde no había forasteros, tenían un ambiente relajado y familiar. En los últimos años, Crocodile había llegado a comprender la naturaleza de Claudio. A pesar de que técnicamente lo etiquetaron como esclavo, Claudio nunca lo trató de esa manera. En cambio, se le consideraba un subordinado de confianza, alguien en quien valía la pena invertir y desarrollar. Al recordar su época bajo el mando del capitán John, Crocodile no pudo evitar burlarse. Esa había sido una existencia miserable comparada con la que tenía ahora. Originalmente, Crocodile había planeado pagar la bondad de Claudio derrotándolo, liberándose de su condición de esclavo y reanudando su vida como pirata. Pero con el tiempo, ese plan había cambiado. Aunque todavía quería demostrar su valía venciendo a Claudio, ya no tenía intención de irse. En cambio, vio a CPX como un camino viable para su futuro. Una vez que venciera a Claudio, se uniría formalmente como subordinado, deshaciéndose de la etiqueta de esclavo de una vez por todas. Claudio, por su parte, notó este cambio en la actitud de Cocodrilo. Al ver que se trataba de un avance positivo, no insistió en el tema. Mientras disfrutaban juntos de un lujoso almuerzo, Claudio de repente recordó algo. Cocodrilo, en 1 año o 2, cuando lleguemos al siglo XVI, planeo dejarte suelto. El cocodrilo levantó una ceja y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? ¿Por fin has reconocido mi fuerza? Claudio sonrió. No exactamente. Pero no puedes mejorar permaneciendo encerrado aquí para siempre. Tienes que salir al mundo y ponerte a prueba en un combate real. Cocodrilo asintió, pero todavía quedaba una pregunta en su mente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres que haga? Claudio se reclinó en su silla, con un brillo travieso en sus ojos. Quiero que seas un pirata, dijo con una sonrisa malvada. Sal y navega por los mares. El cocodrilo lo miró desconcertado. ¿Ser un pirata? ¿A qué clase de juego estás jugando, Claudio? ¿Quieres que cause problemas a los marines? Claudio se rió suavemente. No, no. No te voy a enviar a crear caos, al menos no de inmediato. Quiero que operes bajo el radar. Serás un pirata encubierto que se infiltrará en las filas del mundo pirata. Esto hará que sea más fácil para usted reunir inteligencia y actuar cuando llegue el momento. Crocodile entrecerró los ojos y todavía no entendía del todo el plan más amplio de Claudio. ¿Infiltrar a los piratas? ¿Y luego qué? Claudio se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro conspirativo. Tengo un gran plan en marcha. Algo que tardará años, tal vez incluso 1 década o 2, en desarrollarse por completo. Pero si tiene éxito, destrozará los cimientos mismos del poder pirata en el mundo. Todas las grandes fuerzas piratas, ahora y en el futuro, quedarán reducidas a nada más que polvo disperso. El interés de Crocodile se despertó. ¿De qué tipo de plan estamos hablando? Los ojos de Claudio brillaban de ambición.
Por ahora, llamémoslo el proyecto Los 7 Señores de la Guerra del Mar. Un sistema en el que elegimos personalmente a los piratas más poderosos y los convertimos en nuestros peones. Trabajarán bajo la bandera del gobierno mundial, manteniendo bajo control el resto de los mares. Y tú, cocodrilo, serás la vanguardia de ese sistema, un rey entre piratas, un pionero de este nuevo orden mundial. Gracias por escuchar.